Muy bien, estamos de vuelta. Para los que no nos habían podido escuchar, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos acá de vuelta, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Si todos están ahí ya conectados, vamos a seguir. Solo quiero que tal vez si podemos utilizar ahorita solo la herramienta del chat de Zoom para ver si ya estamos de regreso. La voy a poner ahorita en un momento. Listo, excelente. Ok, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces volvemos. Ya los vi por ahí. Entonces, para los que no hayan visto la respuesta, ya habíamos dicho que la respuesta a esta pregunta era, digamos, el malware. Y ahora vamos a ver, ya hemos estado hablando acerca de las amenazas, digamos, ingeniería social, que es una de las amenazas más importantes hoy en día y la cual la podemos combatir, ¿verdad?, por medio de la concientización, la capacitación, la educación. Ya vimos amenazas como los virus, ya vimos troyanos, ya vimos también el tema de, digamos, gusanos, que son, digamos, amenazas que afectan a la seguridad de nuestra información. Ahora vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar a poder asentar las bases de ciberseguridad. Y esto tiene que ver con los actores. ¿Okay? Hablamos que la amenaza es una causa potencial de un daño para nuestra organización. Hablamos que existen factores de amenazas como es un volcán y la amenaza en realidad es la erupción volcánica. Pero también en otros tipos de amenazas existen actores, es decir, personas que son los que ejecutan esas amenazas. Entonces, cuando nosotros hablamos de threat actor, ¿okay?, es el actor de una amenaza. ¿Okay? Es un individuo o un grupo o una entidad que contribuye a esa amenaza. Es decir, que esa persona es la que va a ejecutar la amenaza. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso del volcán. El volcán, esto, digamos, es un origen natural. Es decir, la erupción volcánica no fue que la activara una persona intencionalmente o deliberadamente, sino que es un desastre natural. Entonces ahí podemos tener el volcán como un factor de amenaza y podemos tener la causa natural, ¿verdad?, como ese actor. Pero en otros casos, como por ejemplo un virus o un gusano, un troyano, hay una persona detrás, o hay un grupo, o hay toda una red de personas que quieren hacer daño o afectar a nuestros activos de información. Entonces el threat actor siempre va a ser digamos, puede ser una persona, puede ser un grupo o una entidad, ¿verdad?, que ejecuta esa amenaza para hacer daño. Ahora, hay 4 cosas que tenemos que examinar respecto al actor de la amenaza. ¿Okay? La primera es la relación. La relación, eso significa qué relación tiene el actor con mi organización o con la amenaza específica. Digamos, en este caso, el actor puede ser una persona, un empleado interno, o puede ser alguien que venga de afuera, ¿okay?, y que quiera, pues, afectar nuestra organización. Entonces, podemos definir la relación como internas o externas, ¿okay? Otro es el motivo. ¿Por qué sucedió o por qué ejecutó la amenaza? Es decir, algunos incidentes, como les comentaba, de la erupción volcánica son naturales o accidentales, en otros casos son impulsados por alguna ganancia económica o una diferencia ideológica, etc. De esa manera es como suceden muchos ataques derivados de grupos de activistas o personas interesadas en algún beneficio económico. Entonces esa es la otra característica respecto a la amenaza y al actor. Tercera es, digamos, ¿cuál es la intención? Puede ser maliciosa, o puede ser con el fin de robar o destruir información, o puede afectar la reputación, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, el motivo y la intención están muy relacionados. Y por último está la capacidad. Es decir, ¿qué capacidad tiene el actor, ¿okay?, para poder llevar a cabo la amenaza y para poder hacer daño a una organización? Es decir, ¿qué medios económicos tiene?
¿ok? ¿Qué acceso tiene? ¿Qué apoyo tendrá? ¿Apoyo político? ¿Tendrá un apoyo financiero? ¿Y qué persistencia tiene? Entonces, de esa manera podemos identificar, digamos, los ataques que han sucedido ahorita en el mundo, en el Internet. Tenemos que identificar qué actor estaba detrás. Y normalmente hay grupos de cibercriminales, normalmente hay personas que están detrás de esas amenazas, ¿ok? Entonces, el punto más importante para que comprendamos es, por cada amenaza que exista, siempre va a haber un actor, ¿ok? Puede ser algo natural, como el caso de una erupción volcánica, que eso sí no hay un actor que lo haya predicho, sino que son cuestiones naturales, o puede ser una persona o grupo que va a estar detrás, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, el término hacker que hemos escuchado tanto, ¿verdad? Y que es lo que más se conoce respecto a la ciberseguridad, es una persona que, digamos, tiene conocimientos y los usa, ¿sí? Por ejemplo, conocimientos en sistemas informáticos, en hardware, redes, software, y utiliza esos conocimientos para romper, para afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, ¿ok? Obtener algún acceso no autorizado. Entonces, existen tres tipos de hackers, ¿ok? Tres tipos de personas que utilizan sus conocimientos de informática o de seguridad. El primero es el white hat, ¿ok? El white hat es el de sombrero blanco, es decir, aquel que utiliza sus conocimientos para poder proteger la información en las organizaciones. Es decir, utiliza sus habilidades para el bien. Tenemos el black hat, aquel que, digamos, su origen es, digamos, un cibercriminal o un grupo activista que utiliza sus conocimientos con fines maliciosos. Y por otro lado tenemos el grey hat, ¿okay? No es ni blanco ni negro, sino es el gris, que lo que tiene son, digamos, intenciones, digamos, quizás no de robar, no de dañar, pero no se rigen por principios o normas éticas, ¿okay? Es decir, ellos tienen su propia filosofía, entonces no es que hayan tanto daño como los black hat, ni tampoco están para proteger, pero ellos utilizan sus conocimientos, pero la característica es que no se rigen, digamos, bajo normas o principios, ¿okay? Entonces, de esa manera, pues ya tenemos identificado los tipos de atacantes que hay, ¿verdad? ¿Okay? En sí, los grupos generales que tenemos está también el script kiddie. ¿Quién es el script kiddie? Son aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que andan navegando en el Internet y bajan una herramienta, la corren sin saber a quién van a atacar, la ejecutan y entonces causan daño. Sin embargo, estos script kiddies o adolescentes no tienen conocimiento, simplemente ellos bajan y ejecutan, no saben lo que están haciendo, ¿ok? Bajan scripts que hay en Internet. Por otro lado, tenemos ya los ciberterroristas, ¿verdad? Que ya tienen individuos con muchas habilidades y que están, digamos, soportados por grupos quizás políticos Muy bien, disculpen, tuvimos nuevamente problemas, pero aquí estamos de regreso. Ok, estaba viendo algunos comentarios acá. Si nos escuchan, vamos a continuar entonces. Estamos hablando acerca de los diferentes grupos de hackers que existen, ¿verdad? Creo que en algunos la imagen no se va a ver muy clara, pero están los script kiddies, que son, digamos, muchachos, adolescentes que corren herramientas sin saber para cómo funcionan y causan daño, ¿verdad?, a las organizaciones porque son herramientas que hacen escaneo de vulnerabilidades o puedan explotar alguna vulnerabilidad. Están los ciberterroristas, ¿verdad?, que son personas que ya tienen, digamos, intención a nivel, digamos, intenciones criminales para poder hacer daño y tienen respaldo, tienen recursos suficientes. Está también el hacker que está apoyado específicamente por un gobierno o estado
¿ok? Y tenemos también los activistas, que son aquellos que promueven una filosofía o promueven algo específico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos activistas por el tema del medio ambiente o por cualquier tema filosófico, ¿verdad? Estos son los distintos tipos y grupos de hackers. Muy bien, ahora, algo importante que debemos de conocer también en el tema de ciberseguridad es el vector de ataque. Es decir, el vector de ataque se refiere al método o vía que utiliza un pirata para poder acceder o penetrar en un sistema objetivo, ¿verdad? Es decir, es la ruta o el camino, el método que utilizó para poder entrar a un sistema. Entonces, los hackers, como hemos visto, roban información, dinero. Entonces, hay que investigar los vectores de ataque. ¿Cuáles son los vectores? Puede ser, entraron directamente, utilizaron una red inalámbrica, medios extraíbles. Todos esos son ejemplos de vectores de ataque por medio de correo electrónico, por medio de daño o pérdida o robo del equipo. Es decir, cada uno de esos son diferentes vectores. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos de un ataque, entonces lo importante es identificar el actor, identificar los motivos de ese actor, pero al mismo tiempo es qué vector de ataque fue. Fue a través de la red inalámbrica, fue a través del correo electrónico, etcétera, ¿verdad? Para poder determinar y conocer mejor cómo defenderme de este tipo de ataques. Normalmente los piratas informáticos, digamos, identifican un sistema objetivo para atacar. Luego utilizan técnicas, ¿verdad?, de recopilación, observación de datos, rastrean correos electrónicos, digamos, lo que ya vimos, técnicas de ingeniería social, o pueden enviar, digamos, un phishing, un malware para poder obtener más información del objetivo. Tercer punto, los piratas, luego que ya tienen esa información, entonces ellos empiezan a identificar el mejor vector de ataque, es decir, la mejor manera, la mejor ruta para poder llevar a cabo su ataque. Y luego crean herramientas para explotarlo. ¿Okay? Esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque lleva todo un proceso, ¿verdad? A veces pensamos que los hackers ven un objetivo que se les ocurrió hoy y mañana ya entraron. No, esto lleva tiempo, ¿sí? Estas son las fases de lo que conocemos como, digamos, las pruebas de penetración, que lleva una fase de reconocimiento, lleva una fase de poder recopilar información, luego preparar las herramientas, escoger el mejor vector de ataque, preparar las herramientas para poder explotar entonces las vulnerabilidades descubiertas. Después de que ya ellos escogieron las herramientas, ellos entonces rompen, ejecutan, es decir, los exploits ejecutan las herramientas que explotan las vulnerabilidades y entonces instalan software malicioso. Normalmente los atacantes tratan de moverse lateralmente, ya una vez atacaron un sistema, para poder obtener más información, para poder hacer un ataque superior o mayor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, luego de eso, pues también tiene los piratas informáticos, una vez ya hicieron el ataque, ya obtuvieron su objetivo, lo que van a hacer es empezar a borrar sus huellas para que no aparezcan en los registros, en las bitácoras, con tal de que no se sepa quién fue el que hizo el ataque. ¿Ok? Entonces, realmente los piratas tienen, digamos, tienen muchas formas y procesos de poder llevar a cabo esto, ¿verdad? Roban sus datos personales, pueden infectar computadoras y otros dispositivos con bots de malware, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, otro concepto importante en ciberseguridad es la superficie de ataque. No sé si lo han escuchado, pero tiene que ver con es decir, la superficie de ataque es ver cuáles son los puntos diferentes que puede tener un sistema para ser atacado. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una área pequeña, entonces puedo tener solo 1 o 2 puntos por los cuales
puede surgir un ataque, pero si mi superficie es grande, es decir, tengo muchas entradas, tengo muchos puntos por los cuales yo puedo sufrir un ataque, entonces tengo más exposición, ¿ok? Entonces una técnica es poder hacer un mapeo para poder conocer cuál es mi superficie de ataque, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, tenemos también las inteligencias de amenazas y fuentes de investigación. Normalmente, la inteligencia, digamos, todo el ciclo de inteligencia se ha utilizado, lo hemos conocido para asuntos militares, para poder conocer al enemigo. Y esa inteligencia nos sirve para protegernos de mejor manera a una nación o a un pueblo, a una ciudad. Pues ahora esos conceptos de inteligencia se han traído al tema de ciberseguridad, ¿sí? Para ayudar a las organizaciones a comprender su riesgo, ¿ok? Entonces, estos datos que se obtienen de inteligencia, conocer las amenazas, conocer un poco cuáles son los móviles intenciones, nos va a ayudar para, por ejemplo, para los centros de operaciones de seguridad, ¿sí? Que son fundamentales para poder estar detectando ataques que vienen en el día a día, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, existe una inteligencia, digamos, a través... ok, perdón, solo voy a poner una pausa, permítame un segundito. Ok, entonces las fuentes de inteligencia tenemos de código abierto, significa que hay sitios donde puedo yo obtener información de los últimos ataques que están sucediendo, ¿ok? Puedo obtener información que me sirve para mi análisis de riesgo, para protegerme. Puedo también tener acceso a fuentes de información de código, o sea, propietarias, es decir, que tengo que pagar una suscripción. Por ejemplo, hay fabricantes que tienen suscripciones para que yo esté suscrito y yo pueda conocer los últimos ataques para poder yo hacer mi propio análisis de riesgo y protegerme ante esos ataques. ¿Ok? Entonces tenemos fuentes de inteligencia abiertas como OCNT y tenemos fuentes de información o inteligencia cerradas que necesita un pago para poder funcionar. Normalmente las organizaciones pues suscriben o pagan un fee para poder suscribirse a estos servicios. Entonces yo creo que es importante que nosotros, aparte de nuestro conocimiento, aparte de que tengamos profesionales de ciberseguridad en nuestras organizaciones, también estemos suscritos a estas fuentes, tanto de código abierto como propietarias, con tal de poder comprender mejor las amenazas y poder nosotros anticiparnos para prevenir que vayan a afectar a nuestros activos de información. ¿Ok? Tenemos el Open Source Intelligence, ¿ok? Que nos ayuda a identificar y comprender las amenazas. Y otra cosa importante que nos dan estas fuentes es que nos ayudan a poder conocer si están siendo explotadas, ¿sí? Cómo, o sea, qué vulnerabilidades están siendo explotadas y cómo se pueden utilizar para fines maliciosos, ¿ok? Se utilizan varias fuentes, ¿sí? Mediante el uso de plataformas de inteligencia amenaza. Ya existen ahora aplicaciones para poder, digamos, verificar, hacer análisis y también el análisis predictivo, que tiene que ver combinar esos datos con aprendizaje automático y técnicas estadísticas y como para poder identificar patrones para hacer predicciones. ¿Ok? Estas fuentes de inteligencia se pueden utilizar ad hoc o utilizando una plataforma o inteligencia, ¿verdad? Dinámica posterior. Entre ellas podemos mencionar Mitre, no sé cuántos han escuchado de Mitre, que es una base de datos de vulnerabilidades, pero también es, digamos, es una fuente de inteligencia. Tenemos también Adversary Tactics, Techniques and Procedures, TTP, tenemos CVE, tenemos VulnDB, tenemos incluso el Dark Web, aunque en ese lugar es un ambiente de operaciones ilegales. Tenemos los indicadores de compromiso, ¿verdad? Que nos ayudan, que son evidencias y componentes que apuntan a violaciones de seguridad. Entonces, eso es, por ejemplo, un indicador de compromiso puede ser una firma de malware, una dirección IP,
un dominio, pueden ser valores de hash. Todos esos son indicadores de compromisos. También hay otras fuentes, STIX, TAX, que son específicas para ciertos sectores. También existen los mapas de amenazas, donde podemos ver cómo están surgiendo y cómo se están aprovechando. Y tenemos repositorios de código y archivo GitHub. Muy bien, entonces vamos a tener ahorita un cuestionario para responder a estas preguntas. Quiero que hagamos unas preguntas aquí juntos. Vamos a entonces empezar con esta primera pregunta. ¿Qué actor de amenazas se considera el más sofisticado y tiene más recursos? Si pueden ir por favor a la opción de votación. Para responder, ¿qué actor de amenaza se considera el más sofisticado de estos cuatro y que tiene más recursos? Y luego hay otra pregunta ahí. Respondámosla de una vez. Y vamos a dar unos minutos. ¿Listo? Muy bien. Se lo vamos a agrandar un poco para poder ver mejor. Ok, ya muchos respondieron. Ok. Ahí está. Muy bien. Sí, el 44% respondió la respuesta correcta, ¿verdad? Es decir, el actor estatal es digamos, uno de los más sofisticados y es el que tiene más recursos, ¿verdad? Entonces es el más peligroso, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de alguien que tiene pues mucho conocimiento, mucho apoyo de un Estado o gobierno y también muchos recursos. Entonces van a ser ataques de los más sofisticados, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando, digamos, hemos escuchado de Stuxnet, hemos escuchado de situaciones así a nivel gobierno que son las más sofisticadas y que tienen más recursos. La otra pregunta es, está analizando datos forenses que se encuentran en las entradas del registro para identificar actividades maliciosas. ¿Cuál de los siguientes es una recopilación de pruebas o componentes que apuntan a una infracción de seguridad o un evento? Excelente, ¿verdad? La mayoría, el 88% respondió los indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso, es decir, son, digamos, una firma para un antivirus, puede ser una dirección IP, puede ser un valor hash, que son los que me ayudan a determinar si hay
un ataque y que pueden haber sido un compromiso, ¿verdad? Es decir, se comprometió la seguridad de la información. ¿Ok? Muy bien, los felicitamos. Muy bien, vamos a seguir entonces. No sé cuántos han escuchado el término del Zero Day Attack. Ok, el Zero Day Attack es un ataque, digamos, que tiene que ver con una vulnerabilidad que se descubrió, pero que no existe un parche específico para poderla contrarrestar. Entonces, si ustedes ven aquí en la gráfica, quiero que presten atención. Tenemos una ventana de la vulnerabilidad, ¿verdad? Es decir, que arranca desde acá hasta acá. Entonces, hay un tiempo en que la vulnerabilidad es descubierta, ¿sí? Se descubre la vulnerabilidad por algún investigador, ¿ok? Luego hay otro tiempo, este es el rojo, el azul, donde esa vulnerabilidad se revela al fabricante, ¿ok? Entonces, ese es otro tiempo, un tiempo en lo que se descubre la vulnerabilidad y otro tiempo en que se revela al fabricante. Pero hay otro tiempo que es el proceso que le lleva al fabricante el poder producir, es decir, un parche para esa vulnerabilidad, ¿ok? Y otro tiempo en el cual el fabricante libera, ¿ok?, el parche, y podríamos, para que entonces las personas puedan, digamos, en el mejor de los casos, el fabricante ya liberó un parche, lo aplico y entonces yo me cubro esa vulnerabilidad. Pero si lo vemos de esa manera, ¿qué sucede en la realidad? A veces el fabricante ya pasó este proceso y las personas no instalan los parches, entonces esa ventana puede crecer. Pero en el mejor de los casos, pensemos que, digamos, el fabricante liberó un parche y lo instalamos, lo analizamos, hicimos pruebas y lo instalamos el mismo día de hoy. Hay un riesgo en el tema de tiempo, porque, digamos, si por ejemplo la vulnerabilidad se descubrió hoy y ya mañana, se reveló al fabricante y pasado mañana, por ejemplo, ya liberaron el parche, en el mejor de los casos porque no es tan rápido, entonces hay un periodo de tiempo donde no hay parches. Hay un periodo de tiempo donde no puedo aplicar ningún parche y es lo que conocemos como un Zero Day Attack. Es una vulnerabilidad que se descubrió, se explotó inmediatamente y yo estoy expuesto. Mi sistema, mi servidor está expuesto. Entonces, esto es lo que se conoce como el Zero Day Attack, donde se descubre una vulnerabilidad, se revela, se explota y entonces no hay, digamos, en ese tiempo un parche. Hasta que ya el fabricante libera el parche, entonces ya lo podemos aplicar y podemos estar seguros, ¿verdad? Esto, digamos, no sé si ustedes han seguido las noticias, pero hay este año, a principios de año, con la vulnerabilidad de Hafnium, para que afectaba a los servidores Exchange, ¿ok? La vulnerabilidad, imagínense, no me recuerdo exactamente, pero se descubrió un 3 de enero, al día o los 2 días siguientes se explotó la vulnerabilidad, pero no había parche. Entonces Microsoft tuvo que correr y le llevó un tiempo en lo que la preparó y luego en lo que liberó esos parches para Exchange. Entonces, mientras está sucediendo esos días, esas semanas, es crucial porque tenemos que tener otros controles aparte de un parche para protegernos de esos ataques de Zero Day. ¿Okay? Entonces, es bien interesante y bien importante que entendamos que existen los Zero Day Attacks y eso debemos de tener otras formas de protegernos, algunos análisis heurísticos, algunas estrategias para poder protegernos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aparte de los Zero Day Attacks y vulnerabilidades, entramos al tema de cuáles son las causas, digamos, por las cuales, digamos, las vulnerabilidades son muy comunes en nuestros sistemas hoy en día. Y una de las causas que salió en el reporte de Verizon, del Data Breach Report, habla acerca de la debilidad de las configuraciones. ¿Okay? O sea,
todos sabemos que cualquier sistema, cualquier servidor necesita estar configurado adecuadamente, pero debido a la falta de tiempo, falta de políticas, de procesos, entonces los sistemas no están configurados adecuadamente, están débiles, entonces esto conlleva a que hayan vulnerabilidades continuas, ¿ok? Entonces de aquí surge una necesidad muy importante. Recordémonos que seguridad no es un producto, seguridad es un proceso. O sea, la seguridad no es algo que yo pueda comprar y decir, ya compré ahora esto y ya estoy seguro, ¿sí? O contraté al mejor experto en ciberseguridad y compré la mejor tecnología y ya estoy seguro. No, porque la seguridad se compone de 3 elementos muy importantes, que es procesos, personas, procesos y tecnología. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? O sea, puedo tener a los mejores expertos de ciberseguridad, pero tengo malos procesos, malos procedimientos, y entonces estoy débil en mi postura de seguridad. O puedo tener la mejor tecnología de firewall, tener la mejor tecnología de IPS, de detección de intrusos, prevención de intrusos, tengo tecnología, estoy conectado a las mejores fuentes de inteligencia, pagando suscripciones enormes, ¿sí? Pero si la persona, ¿sí?, no está capacitada o no lleva a cabo su trabajo, de igual manera estoy débil. Es decir, hay distintas, o sea, eso es bien importante que lo entiendas ahorita en este curso de fundamentos de ciberseguridad. No caigamos en el error de solo comprar tecnología y pensemos que estamos seguros. No caigamos en el error de contratar solo la mejor gente, sino que tiene que ser procesos, personas, tecnología. Y es por eso que existen marcos de seguridad, ¿sí? Que son, existen marcos y también existen, digamos, guías de seguridad internacionales que nos ayudan a poder establecer un sistema de gestión, un programa de seguridad en nuestras empresas para poder administrar los procesos, las personas y la tecnología para protegernos de los ataques informáticos. Entonces, la mayoría de las organizaciones sigue, digamos, debemos de seguir un conjunto de buenas prácticas, ¿ok? Y debemos de poder establecer principios de lo que es un gobierno de seguridad, establecer un sistema de gestión o programa de seguridad para poder entonces protegernos de mejor manera. Entonces, si ustedes ven acá en el diagrama, tenemos COVID, por ejemplo, es un marco de referencia de mejores prácticas que se enfoca en el tema de establecer un gobierno de TI que esté alineado a un gobierno organizacional. Tengo también el NIST, ¿ok? NIST es también una organización de estándares estadounidense, pero que ha sido un referente en todo el tema de marcos y de seguridad y buenas prácticas. Tenemos también, NIST tiene 2 sabores, eso lo digo de esta manera. NIST tiene el Cyber Security Framework, que hoy por hoy está la versión 1.1. Tenemos el NIST 800-53, que es un documento obligatorio para todas las agencias federales de Estados Unidos para que puedan cumplir con el FIPS, que es otra obligación, pero es un marco bastante grande y extenso. Tenemos también ISO 27001, que es un estándar para levantar un sistema de gestión de seguridad de la información. Tenemos 27002, que es todos los 114 controles. Tenemos CIS, que es Center for Internet Security, que son 18 controles. En la última versión, la 8, 18 controles que son los que aplican a la mayoría de las organizaciones. Tenemos también el Secure Control Framework, ¿ok? Tenemos también el NIST en sus diferentes low y tenemos high baseline. Entonces tenemos, por ejemplo, también las regulaciones, por ejemplo, para el tema de las empresas que procesan tarjetas de crédito como PCI, DSS. Tenemos un marco de seguridad para las entidades financieras que hacen transferencias de dinero como SWIFT. ¿Ok? Precisamente en este año
las entidades financieras tienen que cumplir con una serie de recomendaciones para poder seguir operando en la red de SWIFT, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes marcos de seguridad, tenemos diferentes documentos regulatorios, porque eso nos va a ayudar a mejorar, ¿ok? Capacitando mejor a las personas, estableciendo mejores procesos de seguridad, pero al mismo tiempo sabiendo qué herramientas, qué hardware, qué software es el que necesitamos comprar para poder mejorar en nuestra postura de seguridad de la información. ¿Ok? Muy bien. Tenemos, digamos, algunos ejemplos de debilidades de configuración. Por ejemplo, hay software que permite a los usuarios realizar tareas sin necesidad de privilegios. Digamos, sistemas que fallan y cuando fallan se abren. Es decir, esa es una falla. Es decir, un sistema, si digamos falla o se satura, debería cerrarse para evitar cualquier ataque. También a veces hay mucha complejidad en los sistemas que hace que administrar los sistemas sea más difícil sea más difícil de administrar y controlar. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, contraseñas débiles, tenemos configuración mala en los firewalls o no tenemos actualizado las versiones de firewall, etcétera. Todos esos son tipos comunes de vulnerabilidades que nos va a afectar en nuestra postura de ciberseguridad. ¿Ok? Normalmente cada empresa, digamos, debe tener un gobierno de seguridad, debe tener un CISO, debe tener un Chief Information Security Officer, debe tener un comité de seguridad, debe tener un buen gobierno de seguridad de la información. Por ejemplo, ISO 27001 nos habla de establecer un gerente de seguridad de la información, nos habla acerca de un comité, ¿okay? Nos habla de la alta gerencia. Entonces, de esa manera, por medio de programas, de sistemas de gestión de seguridad, vamos a evitar tantos errores que pueden suceder por no tener, digamos, no administrar bien personas, procesos y tecnología, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estos sistemas, estos programas nos van a ayudar a poder manejar o mejorar nuestra postura de seguridad. ¿Cuáles son errores comunes de configuración? Errores, permisos abiertos, cuentas de root inseguras, cifrado débil, protocolos no seguros, puertos y servicios abiertos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que establezcamos un gobierno de seguridad en nuestras instituciones, nuestras empresas, pero al mismo tiempo también en algunos casos nos va a tocar automatizar ciertas tareas o procesos referidos al tema de seguridad de la información. Por otro lado, no podemos dejar de hablar acerca de la gestión de parches. Ese es un problema para todas las organizaciones y ustedes estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que el software no es perfecto y como el software no es perfecto, va a requerir de actualizaciones, tanto de funcionalidad como de seguridad. Entonces, ¿cuáles, digamos, las amenazas lo que hacen es explotar, ¿sí?, esas vulnerabilidades del software, ¿ok?, para poder entonces penetrar y entrar a nuestros sistemas. Entonces, la forma más efectiva de evitar que un atacante se aproveche de esos errores es por medio de una buena gestión de administración de parches. Significa tener un inventario de mi software, saber las versiones que son actuales, verificar que esto se haga de una forma como un proceso, con un tiempo para probar los parches y poder ver que todo esté funcionando adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el proceso de gestión incluye, digamos, la evaluar los parches antes de implementarlos, luego implementarlos, luego verificar su funcionamiento y monitorear cómo están los sistemas después de implementar los parches, ¿verdad? Yo creo que cualquier empresa donde estemos nosotros no podemos liberarnos por el momento, ¿verdad?, de un buen sistema de administración de parches. Es más, ¿verdad?, nuestros teléfonos tenemos una versión, por ejemplo, de Android, de iOS, viene Apple, saca una nueva versión, yo tengo que verificar que trae esta versión, la instalo y entonces es muy importante que nosotros tengamos actualizados nuestros sistemas con la última versión para mejorar funcionalidad, pero sobre todo
por el tema de seguridad de la información. Ok, en el tema de Windows, por ejemplo, yo no sé si han escuchado esos términos, el hotfix, el service pack, el update. El hotfix es una actualización pequeña a un software con un propósito específico. Existen también los service pack, que ya es una acumulación de hotfixes, ¿ok? Y que nos ayudan a solucionar problemas o errores críticos, tanto de funcionalidad como seguridad, ¿ok? Existe el update, soluciona un error no crítico y que no está, y muchas veces no está relacionado a seguridad, ¿ok? Solo solventa un problema, ¿verdad?, específico. Entonces, para poder, digamos, hacer el proceso más fácil, Microsoft libera actualizaciones, ¿ok?, de seguridad con cierta frecuencia, una vez al mes o cada semana, en cierto periodo. Entonces, cualquier compañía que tiene productos de Microsoft corriendo, entonces debe evaluar esos parches y poder ver a cuáles le afecta para poder evaluarlos, hacer un testeo para luego implementarlos y actualizar su sistema, ¿verdad? Así es como funciona en el caso de Microsoft. Otro riesgo que debemos de nosotros también ver es el tema de riesgos a terceros, ¿ok? Todos tenemos relación con terceros, con personas o entidades externas, ¿ok? Entonces, los terceros muchas veces pueden introducir vulnerabilidades, ¿verdad?, a nuestra organización. Entonces, debemos de tener una buena gestión de proveedores, también el tema de la cadena de suministro, ¿verdad? Hay un caso que, no sé si se enteraron, con el tema de SolarWinds, por ejemplo. SolarWinds es una herramienta para la administración de sistemas de TI. Fue atacado el fabricante, que es un fabricante que provee, y muchas empresas que tenían este software fueron atacadas por el tema del fabricante. Entonces, hoy los ataques que hay en el Internet son más sofisticados. Ahora, uno de los objetivos es atacar a las empresas que son como cadenas de suministro de otro software o de otras soluciones de seguridad. Solo en este año hay, de lo que conozco, 2 o 3 tipos de estos ataques que atacan a empresas que forman parte de la cadena de suministro de provisión de software para muchas empresas. Okay. Por otro lado, tenemos la gobernanza, políticas y debida diligencia, ¿verdad? Es importante mantener una buena gobernanza, ¿ok? Entonces, porque eso me va a ayudar a que pueda protegerme de ataques de cadena de suministro, desarrollo de código, etcétera. ¿Ok? Y esto va a contribuir a que mi postura de seguridad, mi seguridad mejore, ¿verdad?, en todo aspecto. Ahora, otra cosa importante es hacer un análisis de riesgos, hacer un análisis de impacto, ¿verdad? ¿Qué cosas o escenarios en mi entorno, en mi oficina pueden afectarme, ¿verdad? Es decir, estoy sujeto a cuestiones de inundaciones, terremotos, cualquier cuestión que pueda afectar mis activos, ¿ok? Entonces, es recomendable hacer un análisis basado en el impacto, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver en el ejemplo, ¿verdad? Tenemos diferentes cosas que pueden suceder: pérdida de datos, robo de identidad, atacar a la reputación, lo financiero, y entonces yo hago un mapa de los impactos más importantes, ¿verdad? Los rojos son los más altos, luego los medianos amarillos y luego tenemos los verdes, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ahora antes de comenzar esta sección que es, ya vimos acerca de las estrategias de seguridad, ahora vamos a hablar de los tipos de controles que existen, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hemos estado hablando de amenazas, de vulnerabilidades, de riesgo? ¿Qué requerimientos de seguridad debo de tener para poder reducir mi riesgo y poder estar en un nivel aceptable? Y es aquí donde caemos a los controles, ¿ok? ¿Qué es un control? ¿Okay? ¿Qué es una contramedida? ¿Okay? Es algo que yo implemento en mi organización para poder reducir los riesgos que yo ya identifiqué. Es decir, un control reduce el riesgo, ¿sí?, a un nivel, o debería reducirlo a un nivel que yo estoy dispuesto a aceptar. ¿Okay? Pensemos por un momento, los controles que, por ejemplo, tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, hay diferentes tipos de controles. ¿Okay? Entonces yo quisiera que cada uno ahí
pudiera pensar, digamos, pensemos en una amenaza como el robo de nuestra computadora. ¿Cuáles son los controles que nosotros tenemos para que no sucedan, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos ahora en una casa, en una oficina, existe un perímetro, ¿verdad? Que si es un condominio, por ejemplo, van a haber guardias de seguridad, va a haber personal que restringe el acceso, ese es un control, ¿ok? ¿De qué tipo? Si es un perimetral, va a ser un control físico. Además, para poder ingresar, existe una política, ¿verdad? Que solamente puede ingresar, por ejemplo, mi familia o personal de la empresa. Entonces ya estoy hablando de un control administrativo, que existe una política que solo deja acceder a cierta clase de personas. Pero luego existen también controles técnicos, en el sentido de que para entrar a mi casa, a mi oficina, yo tengo, digamos, una llave o tengo un control lógico o técnico para poder ingresar a mi oficina o a mi casa. Entonces, es bien importante para los fundamentos que estamos hoy hablando acerca de ciberseguridad, que tengamos claro los tipos de controles que existen y que a la hora de seleccionar un control pensemos, ¿es de tipo administrativo? ¿Es de tipo físico? ¿O es de tipo técnico? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces aquí podemos ver en la imagen, tenemos por ejemplo el caso, ¿verdad? Tenemos aquí por ejemplo, empecemos con el físico, puede ser una entrada con llave, podemos tener videovigilancia, ¿ok? Volardos, protectores, bardas, paredes, etcétera. Todo lo que es físico, todo lo que impide, ¿verdad? Que pueda entrar una persona hacia los activos que yo quiero proteger. Puedo tener controles administrativos, que ya estoy hablando de políticas, de procedimientos. Estoy hablando de, digamos, ciertos procesos para poder proteger la información. También están los controles técnicos. Se refiere ya a un firewall, cifrado, antivirus. ¿Ok? Entonces, si vemos acá, lo que yo quiero proteger es mi información. Entonces, la información es lo más preciado. Y luego tengo controles administrativos como primer anillo, luego tengo controles técnicos y luego por último tengo los controles físicos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepamos identificar qué tipo de controles tenemos. Dentro de esos tres tipos de controles existen también otras categorías. Están los controles detectivos, ¿ok? Esos controles detectivos nos sirven para monitorear y registrar tipos específicos de eventos. ¿Ok? Es decir, un control detectivo no para el ataque. Es muy importante que lo entendamos. Simplemente detecta. Y esto puede ser una cámara, por ejemplo. Puede ser videovigilancia. Puede ser un registro de auditoría, registro de ventas. En el caso de los controles lógicos o técnicos, puede ser un sistema de detección de intrusos. Un IDS, por ejemplo, no me bloquea un ataque. Simplemente registra y alerta que hay un ataque, ¿verdad? Entonces existe dentro de los controles también la categoría de detectivos, ¿ok? Por otro lado, tenemos los controles disuasivos, ¿ok? Los controles disuasivos, es decir, están visibles para que la gente vea. Por ejemplo, ahí en la imagen les aparece, ¿verdad? Un letrero con una cámara que dice se están utilizando cámaras de seguridad. ¿Okay? Son letreros, son, digamos, una señalización, son guardias de seguridad, perros guardianes o alambres de púas, para que cuando un atacante, alguien que quiera hacer daño, vea esas señalizaciones o títulos, entonces eso lo disuada, ¿sí? De que no haga el ataque. Es decir, para un grupo de personas que quiera entrar a una casa o entrar a una oficina, los controles disuasivos sirven, pero para un criminal que ya pensó y quiere entrar, el control disuasivo no le va a ayudar, sino que él ya está pensando cómo hay un guardia, él ya está pensando cómo burlar ese guardia, cómo eliminar ese guardia. Si mira una cámara, está pensando cómo deshabilitarla, pero a los criminales, a los que realmente tienen deseo de entrar y hacer daño, a ellos no los va a detener, sino solo va a detener a cierto grupo de personas, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos los controles preventivos,
que son aquellos que nos ayudan a prevenir que suceda el ataque. Aquí están dentro de esta categoría acá el firewall, anti-malware, cifrado, tarjetas de acceso, volardos, postes, etcétera, que son, digamos, controles que previenen, ¿okay?, el ataque. Y por otro lado tenemos los controles correctivos, es decir, aquellos que nos ayudan después de que sucedió ya el ataque, ¿verdad? ¿Ok? En este caso, digamos, puede ser, por ejemplo, un filtro de spam, puede ser un antivirus, puede ser un cifrado en el Wi-Fi, es decir, que ya vienen a operar después del ataque o después de que sucede el evento. Y interesante, ¿verdad? Los correctivos pueden ser, digamos, en este caso, digamos, un control administrativo para preventivo y luego correctivo, lecciones aprendidas y poder mejorar en nuestros niveles de seguridad de la información. Y por último están los controles de recuperación, es decir, los controles que son posteriores al incidente para poder recuperar los sistemas, bases de datos, etc. Y por último están los controles compensatorios, que son aquellos que nos ayudan para compensar la ausencia o falla de un control. ¿Ok? Puede ser, digamos, si por ejemplo no tengo, digamos, un filtrado web, por ejemplo, un sistema de filtrado web, entonces tengo un control compensatorio que solo voy a dejar a los usuarios acceder a ciertos sitios en mi compañía. Entonces estoy jugando con, en vez de tener un control, un filtrado web, tengo un control compensatorio donde solo dejo que los usuarios naveguen a ciertos sitios de internet. Ok, muy bien. Luego entramos a la parte de ciclo de vida de identidad y aprovisionamiento. Eso tiene que ver con todo el ciclo de lo que es crear usuarios, autenticarlos, autorizarlos, poder proveer servicios para esos usuarios, self-services, administración de passwords, el gobierno y cómo dar de baja, ¿verdad? Ok, entonces cuando hablamos de control de acceso, aquí vamos a ver 4 cosas importantes: identificación, autenticación, autorización y también responsabilidad de esa cuenta. Pongamos a pensar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un banco, ¿sí? Ok, llegamos ante, digamos, una sucursal de un banco, entramos, hay un guardia ahí hay un control, digamos, disuasivo. Cuando nosotros entramos ahí y hacemos, por ejemplo, una transacción, nos piden una identificación que puede ser nuestro DPI o puede ser nuestra cédula, entonces ahí nos están identificando. Pero luego de eso, nosotros damos nuestro número de cuenta y nuestro número de cuenta se vuelve ya como una autenticación junto con mi nombre para ver si yo tengo cuenta en ese banco, ¿ok? Luego de eso, como cuentaviente, yo tengo una cuenta monetaria de ahorro, entonces me da una opción de que yo pueda hacer un pago o pueda hacer yo un débito, un crédito, de acuerdo a mi nivel de tipo de cuenta, que en este caso sería la autorización. Yo puedo depositar, puedo transferir, y también existe el accountability, es decir, hay un sistema que me va dando un registro de todo lo que yo voy haciendo en el banco, ¿verdad? Yo deposité, yo saqué dinero, entonces hay un control lógico, ¿verdad?, que me vaya dando bitácora de todo lo que vaya realizando, pero además, no sé si se dan cuenta ustedes, cuando uno entra a la sucursal, el policía me está viendo, ¿verdad?, desde que entré, qué estoy haciendo, me está verificando mi comportamiento hasta que yo salgo, ¿verdad? Entonces, de esa manera funciona esto, ¿verdad? Yo me identifico, doy mi nombre, autenticación, yo doy mi password, mi contraseña o algo que me acredite. Autorización de acuerdo a mi perfil, entonces yo tengo posibilidad de hacer retiros o depósitos o interactuar con un sistema, pero además existe también lo que es el accountability, que es registrar todo lo que hice. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de identidad y gestión y la administración de acceso, estoy hablando de estas 4 cosas importantes. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos identificación, autenticación, autorización y la responsabilidad. Por ejemplo, digamos aquí en el caso, vamos a poner un ejemplo que vamos a viajar, vamos a ir a otro país. Entonces vengo yo y llego al aeropuerto, presento mi pasaporte, esa es mi identificación.
verifica mi pasaporte, si mi pasaporte, digamos, está vigente, ese es el tema de autenticación. Luego, en mi pasaporte aparece unas letras que dice qué tipo de pasaporte es, ¿verdad? Si es clase turista o voy a viajar con una visa a nivel de gobierno, si tengo algún impedimento, si digamos, presento mi boleto de avión, si es primera clase o es normal. Entonces, de esa manera es lo que sucede en la autorización. Y por último está el mecanismo de aplicación, ¿verdad? Que pueden ser paredes para que yo pueda, o puerta, ¿verdad? Para que pueda acceder, tomar el avión, viajar, cerraduras, guardias. Entonces, de esa manera, son 4 cosas, ¿verdad? Que tengo que yo identificar en el tema de acceso, ¿verdad? En el tema de la gestión de acceso. Normalmente, digamos, para todo lo que yo uso, o sea, ustedes saben que hemos utilizado por mucho tiempo las contraseñas, pero nos hemos dado cuenta que solo usar contraseña ya no es seguro. Y por tal razón, ahora, digamos no ahora, sino hace años, muchos años atrás, surgió el tema de lo que se conoce como autenticación multifactor, donde ya no solamente yo ingreso una contraseña, sino que yo tengo algo físico para poder autenticarme y poder tener acceso al sistema. Es tan sencillo como, por ejemplo, sacar dinero de un cajero automático. Yo necesito tener una tarjeta de débito o de crédito. Eso es algo que yo tengo. Y además tengo que meter mi PIN. Eso es algo que yo sé. Entonces tengo algo que yo tengo, mi tarjeta, y algo que yo sé que es mi PIN, y yo puedo tener acceso a poder sacar dinero del cajero automático. ¿Ok? Ahora también ha surgido la autenticación biométrica, donde aparte de algo que yo tengo, como por ejemplo una tarjeta, un celular, una contraseña o un PIN, yo pongo mi huella digital. Entonces pongo mi dedo y por medio del patrón de mi huella me autentica y entonces yo puedo entrar al sistema. Entonces, cuando solo hay un factor de autenticación, es un único factor de autenticación. Cuando hay 2 se le llama doble autenticación o triple autenticación, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo aseguro los sistemas, ¿verdad? Pero, digamos, un sistema multifactor lo que hace es fortalecer el mecanismo de control de acceso, ¿ok? Y cada mecanismo proporciona niveles diferentes de identificación, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, entiendo que el día jueves ustedes van a tener una charla de migración a la nube en el tema de seguridad. Una de las cosas que hay que cuidar mucho en el tema del uso de la nube en nuestras organizaciones es el tema de la autenticación. Porque una vez yo me autentico, yo tengo acceso a mis servidores, a mis datos, a mi información. Entonces se recomienda que para poder acceder o utilizar servicios en la nube, al menos tenga doble autenticación, ¿verdad? Es decir, no solo una contraseña, sino un token, o ver si puedo tener una triple autenticación. Pero son algunos de los ejemplos o aplicaciones de dónde utilizar esto, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Vamos a tener un break de 5 minutos para que podamos continuar con nuestra parte final y entonces volvemos en 5 minutos. Muchas gracias. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos ya por concluir, ¿verdad? Esta primera parte de los Cybersecurity Fundamentals. Por motivo del tiempo, queremos dejar la exposición acá, pero queremos dejar aquí tiempo para preguntas abiertas. Entonces, si pueden ustedes irse al módulo de Question and Answer, de preguntas y respuestas,
yo tengo aquí abierto mi ventana para poder ir viendo preguntas específicas de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos hablado acerca de lo que es la ciberseguridad, la seguridad de la información, las amenazas, vulnerabilidades, riesgos. Hemos hablado acerca de los tipos de controles que existen. Entonces, quisiéramos dejar estos minutos previo a irnos a la hora feliz del almuerzo, pero antes quisiéramos tener ahí su retroalimentación para poder ver si hay alguna pregunta del material expuesto. ¿Ok? Entonces, dejamos abierto ahí para preguntas para que podamos verla, ¿verdad? Y escuchar. ¿Qué nueva idea aprendieron hoy? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué cosas, digamos, aprendieron que les ayudó, ¿verdad?, en su aprendizaje? Al final, el tema de ciberseguridad es algo que uno sigue aprendiendo día a día, ¿verdad? Entonces, queremos escuchar ahí su retroalimentación. Si nos escuchan ahí, si nos pueden confirmar que nos escuchan. ¿Sí? Sí, ok, excelente. Entonces, si tienen alguna pregunta de lo expuesto, ok, excelente. Sí, sí nos estamos escuchando, ok. Entonces, pueden ir a la parte de Question and Answer y ahí pueden escribir, ¿verdad?, su pregunta o comentario específico, ¿verdad? La idea de hoy era poder cubrir los aspectos más importantes, fundamentales del tema de ciberseguridad. ¿Ok? Aquí hay una primera pregunta, excelente. Ok, para el tema de ataques de día cero, se habla de herramientas capaces de prevenir ataques de día cero. ¿Cómo funcionan en sí y si aún no hay cómo remediarlo? Muy bien, primero que nada, digamos, en el caso de los ataques de Zero Day, no hay parches para poder, digamos, instalarlos en los equipos o sistemas y poder contrarrestar esa amenaza, ¿verdad? Entonces, existen, digamos, soluciones, digamos, por ejemplo, que evalúan el comportamiento, por ejemplo, de las actividades que llegan a un servidor, comportamiento del tráfico. Me puede ayudar, por ejemplo, un IPS con análisis heurístico, me puede ayudar sistemas o firewalls que tienen, digamos, estas capacidades de no basarse en una firma, sino, digamos, análisis heurístico con tal de, pues, bloquear esos ataques, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con IPS, con firewalls, tiene que ver también con controles, ¿verdad?, que podamos tomar, pero para eso necesitamos tener un buen sistema de monitoreo y gestión de la seguridad de la información para detectar, ¿verdad?, que haya actividad anormal, sospechosa, ¿verdad? Una cosa importante que debemos de tener en nuestras oficinas es tener claro la configuración base de los sistemas y el comportamiento normal. Y si hay algo anormal, entonces por medio de firewalls, por medio de bloquear alguna dirección IP, bloquear algún tráfico con un IPS también, poderlo hacer, ¿verdad? Entonces son algunas maneras que pueden contrarrestarse mientras surge el parche, ¿verdad?, para poder instalarlo en mi servidor. Muy bien, tiempo en que tarda la compañía para instalar un parche. Muy bien, esa es una buena pregunta. Es decir, vimos ahí en el diagrama que existe un tiempo en lo que se descubre, en lo que el fabricante se entera y luego en lo que fabrica un parche. Entonces, normalmente, digamos, Microsoft se puede llevar a tardar, digamos, 2, 3 meses para poder sacar un parche. Si es crítico, puede hacer menos, pero además de eso hay que agregar el tiempo que lleva, digamos, la empresa tiene un proceso para la administración de parches. Aunque estamos en una emergencia, tiene que haber un momento en que se pruebe el parche y en el momento en que se implementa para poder asegurar nuestros sistemas y activos más críticos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque
dentro de esos ciclos debemos de hacerlo lo más rápido, pero siempre probando los parches primero. Ok. Muy buena pregunta. Hay otra pregunta aquí. ¿Cómo proteger los entornos regularmente aislados, como los SCADAs, DCS, ICA, ahora que estamos moviéndonos hacia una convergencia, ok, y ROET? Ok, digamos, una de las recomendaciones, digamos, es que, por ejemplo, hay marcos de seguridad específicos para todo el tema de SCADA, ICS, por ejemplo, NIST 800-53, ok, la versión 5 es un marco de seguridad que ya cubre sistemas de SCADA, ICS, entonces es una buena referencia para que puedan, digamos, ustedes buscar en el sentido de implementar ciertos controles de NIST, ok, lo pueden buscar en internet como NIST SP 800-53 revisión 5, entonces buscan ICS SCADA y ahí hay controles tanto para el tema de tecnología como personas y procesos para proteger estos ambientes, ¿verdad? Es muy buena pregunta, ¿verdad? Eso es lo que recomendamos. Y de igual manera siempre, digamos, recomendamos para toda empresa que tenga un sistema de gestión de seguridad de la información o un programa de seguridad de la información para poder proteger los activos de información. Muy bien. Muy bien, hay otra pregunta aquí muy importante, ¿verdad? Y esto sucede, ¿verdad? En la realidad, para la prueba de los parches, dice, en ocasiones no tenemos un sistema paralelo para probar. ¿Okay? ¿Qué nos recomienda hacer en esos casos? Muy bien, aquí en estos casos a veces no se tienen los recursos, no se tiene otro servidor para poder hacer estas pruebas, entonces lo que se recomienda es poder tener digamos, un procedimiento adecuado, ¿verdad? Para poder, o sea, un procedimiento de gestión de cambios, es decir, implementar digamos, en el tema de estándares existe lo que se conoce como la gestión del cambio, ¿verdad? Y dentro de la gestión del cambio incluye, por ejemplo, verificar qué es lo que va a cambiar este parche, qué es lo que va a beneficiar, hacer un análisis costo-beneficio, este parche me va a beneficiar, es crítico, tengo que instalarlo. Si yo ya analicé que es un parche que sí es crítico, entonces tengo que tener una contingencia, en el sentido de que a la hora de instalarlo, no pude probar el parche, pero tengo que instalarlo, entonces tengo que tener backup de mis datos, tengo que tener un procedimiento para, en un caso tenga que hacer un rollback, es decir, ¿cómo hago rollback? Si en dado caso ese parche venía malo, y en vez de ayudarme me dejó inoperante el sistema, entonces tengo que tener un plan de contingencia y tengo que tener una buena administración o gestión del cambio para que si en dado caso no tengo cómo probarlos y ya lo lancé, ya lo implementé, pueda hacer un rollback o pueda recuperar mi información en caso de emergencia, ¿verdad? Ok, aquí hay otras preguntas que nos están entrando. Hablando de actualizaciones de software y firmware, ¿qué recomiendan? Ok, es una buena pregunta. ¿Tener la última versión que sale en el momento? Esta pregunta se debe a que hay casos que las actualizaciones causan problemas o mal funcionamiento o integraciones. ¿Cuál es su recomendación en cuanto a actualizaciones? Muy bien, yo creo que va relacionado a la pregunta anterior. Es decir, no significa, digamos, debemos de tener un proceso, tal vez es la respuesta más adecuada. Tenemos que tener un proceso de acuerdo a las mejores prácticas de cómo administrar los parches. Y entre ese proceso debemos de entender que no significa que saliendo el parche ya tengo que instalarlo, ¿verdad? Es más, por ejemplo, en las computadoras que son de escritorio, es decir, debe existir un proceso para verificar el parche, para poder probarlo y tener, por ejemplo, un día a la semana donde se va a implementar para todos los equipos, ¿verdad? Pero ¿qué es importante? Ver si el parche realmente me conviene instalarlo, si afecta a mi sistema o no, y luego que ya hice ese análisis, entonces poder instalarlo. O sea, cuando hablo de un buen sistema de administración de parches, no significa viniendo el parche e instalarlo, porque muchas veces los parches tienen errores, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante es verificar que exista un procedimiento de acuerdo a las mejores prácticas respecto a la gestión de parches, que incluye, por supuesto, evaluarlo,
verificar sus pro y contra y que haya gente, por ejemplo, no solamente de sistemas, sino de desarrollo, de redes, para ver qué podría causar, ese parche. Recordémonos que la administración de parches es como el sistema de cambios que pueden tener nuestros sistemas, ¿verdad? Pero en este caso no es por una nueva funcionalidad que vamos a darle a nuestro servidor, sino es porque hay un problema, hay una amenaza que está en el mercado y entonces tengo que instalar esa actualización. Ok, excelente. Están llegando otras preguntas. Ok. Ok, creo que hay otras preguntas. Si nos pueden, si nos pueden ahí enviar otras preguntas. Para los que no estuvieron desde el principio, estuvimos hablando ahí acerca de los principios, definiciones de las amenazas, vulnerabilidades, riesgos. Hablamos acerca de los programas de seguridad, controles. Entonces es importante, digamos, si hay alguna pregunta de definición, concepto o alguna pregunta práctica, ¿verdad? Para poder ahí respondérsela. Ya tenemos unos pequeños minutos antes de poder ya tomar el break de mediodía. Mientras se animan a preguntar, queremos contarles, mi nombre es Antonio Cabrera y yo estoy a cargo de una academia de ciberseguridad aquí en CISAP y nosotros brindamos capacitación a estudiantes universitarios y también brindamos capacitación a estudiantes de empresas. Por ejemplo, si tú estás interesado en tomar ya un curso formal de ciberseguridad donde vamos a aprender acerca de buenas prácticas y conocimientos que te van a ayudar en el día a día, puedes escribirnos, ¿ok? Yo creo que, no sé si podemos poner ahí el correo electrónico para poder que se puedan comunicar aquellos que nos escuchan de empresas. Sería un gusto poder atenderles en poder brindar cursos. Damos cursos en todo el año de diferentes temas. Tenemos cursos de, por ejemplo, cuáles son los aspectos más importantes para migrar a la nube, qué es lo que debo considerar, cursos respecto a productos y soluciones, riesgo y cumplimiento, estándares de seguridad de la información, para que ustedes puedan tener ahí esto, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, ¿cómo combatir el rootkit? Ok, esa es otra pregunta que surgió aquí. Es decir, los rootkits son piezas de software que normalmente vienen dentro de los sistemas a nivel de fabricante, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda en tales casos, es decir, es necesario poder hacer una verificación, ¿sí? del funcionamiento, ¿verdad? De cada sistema. Yo lo que recomendaría es poder tener un buen sistema de detección, ¿sí? Verificar los accesos, los privilegios, pero al mismo tiempo el funcionamiento del sistema, ¿verdad? Es decir, en un rootkit no puedo utilizar un antivirus, pero sí puedo verificar el comportamiento del sistema, los privilegios, tener un sistema de bitácoras, auditoría y poder, digamos, determinar dónde está instalado el rootkit o qué es lo que está afectando, ¿verdad? Pero sí considero que son algunas de las maneras de poder hacer un análisis de vulnerabilidades, hacer una prueba de pen testing para poder determinar, identificar algunos posibles rootkits que tengamos en nuestros equipos, ¿verdad? U oficinas. Ok, entonces ya vamos finalizando. Les dejo ahí mi correo electrónico. Ahorita se acaba de habilitar una encuesta en Zoom. Queremos pedirles si nos hacen favor de llenarla, ¿ok? Para que nosotros pues podamos tener sus datos y poder mejorar, ¿verdad? En nuestras entregas de capacitación y quizás temas que sean apropiados para lo que ustedes necesitan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, les pedimos, todavía tenemos unos minutos más mientras llenan la encuesta, si tienen otra pregunta. Ok, aquí hay una pregunta, ¿se continúa en la tarde o ya termina hoy? Muy buena pregunta. Es decir, vamos a dar un break hoy para almuerzo y para que tomen un descanso y se va a continuar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a continuar con el próximo tema, que son, entiendo yo que son las
5 cosas que no pueden faltar de la ciberseguridad que debes de tener, ¿verdad? Entonces te invitamos para que a las 2 de la tarde puedas conectarte y poder seguir, ¿verdad?, con la capacitación. Luego ya continuaríamos el día jueves. Mañana no va a haber actividad, sino va a ser el día jueves, ¿verdad? Algunas de las cosas importantes es que dentro de estas pláticas, y hoy empezamos con conceptos, en las siguientes pláticas vas a identificar cómo aplicarla a ciertos temas específicos. Va a haber una charla acerca de estándares y hay una plática muy importante que va a ser acerca de cómo, digamos, qué es el NIST Cybersecurity Framework y cómo yo navego o cómo me puede ayudar a mi empresa. También va a haber una charla de cómo puedo yo usar los estándares para poder cumplir con los requisitos o las regulaciones que hay para ciertos sectores de finanzas, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces, queremos dejar el tiempo ahí. Ok, aquí está haciendo una pregunta el cuestionario. Dice, ¿la escala de 1 a 5 es 1 el mejor o peor? Ok. El 5 significa el mejor, ¿verdad? El 1 es el peor. Así es como pueden responder, ¿verdad? 1 significa peor y el 5 es el mejor, o 3 intermedio. Ok, no sé si hay alguna última pregunta del material o de los temas que dimos. Para los que nos están conectados aquí en Centroamérica, okay, es 2 de la tarde, ¿verdad? Para los que están en Panamá, 3 de la tarde, que vamos a continuar. Y los que están en República Dominicana, Colombia, otros lugares que hay 2 horas de diferencia, será a las 4 de la tarde que vamos a continuar con el seminario. Muy bien, entonces les agradecemos su atención y deseamos que sigan capacitándose, aprendiendo. Gracias por su atención y nos vemos entonces a las 2 de la tarde. Va a haber otro conferencista con el tema a las 5 cosas que no deben faltar en la ciberseguridad. ¿Ok? Gusto en saludarlos, que tengan buen provecho. Hasta pronto.